Lo que la misericordia reveló. Un amanecer gris se asentaba sobre el puerto destruido de Hamburgo. Sus aguas cargaban el olor amargo del combustible, del óxido y de una nación finalmente puesta de rodillas. El humo flotaba perezoso sobre los U-boats semi-hundidos, aquellos depredadores que una vez fueron temibles, ahora reducidos a mudos monumentos de una guerra que había devorado a sus tripulaciones más rápido de lo que se podía fabricar el acero. A lo largo del muelle agrietado, una fila de oficiales navales alemanes capturados, hombres que habían comandado flotas, formado cadetes y se creyeron guardianes del Atlántico, permanecían de pie con las manos entrelazadas a la espalda, los rostros despojados de la autoridad que los había definido. Las medallas seguían prendidas a sus guerreras, pero el peso de la derrota era mucho más pesado que el níquel o el latón. Entre ellos estaba el almirante Ernst Keller, figura severa de poco más de 50 años, ojos afilados y una postura que se negaba a derrumbarse aunque el Reich a su alrededor ya lo hubiera hecho. Durante años, Keller había cargado con el peso de la guerra submarina, firmando órdenes de patrulla que sabía que quizá nunca regresarían. A su lado estaba el vicealmirante Otto Drexler, algo mayor, con la barba perfectamente recortada que no lograba ocultar el temblor de su mandíbula. Drexler había asegurado en sus conferencias que la voluntad naval alemana resistiría cualquier bloqueo. Al contemplar el puerto destrozado, comprendió que aquellos discursos tan seguros eran ahora reliquias de un mundo desaparecido. El oficial más joven, Conrad Wall, apenas cuarentón pero ya curtido por la responsabilidad, observaba cómo el humo ascendía y trataba de controlar la respiración. Nadie hablaba. Su silencio no era lealtad, sino agotamiento. Las órdenes llegaron secas, en inglés, desde los soldados americanos apostados al otro lado de las vías. Los almirantes ya habían sido registrados, fichados e interrogados con la eficiencia que los aliados habían perfeccionado en 1945. Ahora se les indicaba que avanzaran hacia un convoy que aguardaba. Keller y Drexler intercambiaron una mirada, reconociendo lo que ambos temían pero se negaban a pronunciar. Los americanos podrían tratarlos con dureza, quizá con brutalidad. Durante años, el Ministerio de Propaganda les había repetido que la captura significaba humillación, hambre y una muerte sin dignidad. Drexler mismo había transmitido esas advertencias a oficiales jóvenes, pero ahora sentía una punzada de incertidumbre al ver que los americanos gesticulaban sin amenazas, sin burlas, y aunque le costara admitirlo, casi sin odio. El convoy salió de entre las ruinas de Hamburgo rumbo a un aeródromo improvisado. A través de las ventanillas agrietadas, los almirantes vieron civiles rebuscando entre edificios derrumbados. La guerra había triturado todos los privilegios, borrando diferencias hasta el punto de que incluso los altos oficiales se sentían deslizándose hacia el anonimato. Keller dejó que sus pensamientos volaran hacia las cifras que habían obsesionado todas las reuniones navales: 783 U-boats perdidos, decenas de miles de marineros desaparecidos, líneas de suministro tan débiles en los últimos meses que muchos barcos nunca zarparon por falta de combustible. La Marina se había visto a sí misma como el escudo de Alemania contra el mundo. En 1945 se había convertido en una víctima más de una guerra alimentada por delirios. Cuando el convoy se detuvo, los oficiales fueron conducidos a un avión de transporte militar. Los motores rugieron mientras la tripulación aliada aseguraba el compartimento. Wall se aferró con fuerza al reposabrazos. Nunca había temido el océano abierto, pero elevarse al cielo como prisionero le llenaba de pavor. Keller lo notó y le dedicó un leve asentimiento, el mismo que solía ofrecer a oficiales jóvenes antes de una patrulla peligrosa. No era consuelo, era solo el reconocimiento de una incertidumbre compartida. Mientras el avión ascendía sobre las ruinas, los oficiales vieron cómo Alemania se encogía debajo de ellos, sus ciudades convertidas en pálidas cuadrículas interrumpidas por cicatrices negras. Pasaron las horas. El interior del aparato se llenó del zumbido metálico del vuelo, roto de vez en cuando por los crujidos del fuselaje. Drexler intentó descansar, pero su mente regresaba a los rumores susurrados por otros oficiales capturados. Algunos decían que los americanos cumplían escrupulosamente la Convención de Ginebra, otros aseguraban que eso era propaganda para minar su moral. Tocó el bolsillo interior de su chaqueta, donde guardaba un pequeño cuaderno con las últimas anotaciones antes de la captura. En una página había escrito: si perdemos, que al menos me dejen conservar mi humanidad. La ironía era que había temido que los aliados se la arrebataran, sin imaginar cuánto se la había robado ya su propio gobierno. Cuando la luz del día se desvaneció, divisaron una costa delante. Luces alineadas con orden geométrico salpicaban la orilla,
nada que ver con los apagones que Alemania había sufrido durante años. El avión descendió hacia una base en Maryland, la pista brillaba como un río pálido bajo el cielo nocturno. Keller se preparó para gritos o humillación. Sin embargo, cuando se abrieron las puertas, los guardias se acercaron con contención profesional. «Por aquí, caballeros», dijo uno, como si fueran delegados extranjeros. El aire olía a hierba y flores, un aroma tan ajeno después de años de humo y sal que Wall tragó saliva con dificultad. Una bruma matinal cubría los campos de Maryland cuando los almirantes bajaron de los camiones. Sus botas se hundían ligeramente en la tierra húmeda de rocío. Ante ellos se extendía un campo de prisioneros ordenado, barracones de madera limpios, caminos de grava bien barridos, torres de vigilancia silenciosas. Más allá de la alambrada, un granero se recostaba contra una ladera verde. Un gallo cantó, sonido doméstico que parecía burlarse de su tensión. Un guardia pasó con una taza de café humeante. El aroma rico golpeó a Keller como un sueño imposible. Drexler sintió una punzada de envidia, llevaba meses sin probar nada caliente que no fuera sopa aguada. «Bienvenidos a Maryland, caballeros», dijo un teniente con tono cortés y sin triunfalismo. Los procesaron con atención, no con indiferencia. Un soldado de apenas 20 años saludó a Drexler, no por respeto al Reich, sino porque la Convención de Ginebra lo exigía, y sonrió como si compartieran un secreto. Drexler, al devolver torpemente el saludo, se sintió más desarmado que nunca por los cañones. En el comedor los esperaba algo inimaginable: pan recién horneado, carne asada, mantequilla verdadera. Keller avanzó lentamente, sospechando un truco. Un cocinero añadió una cucharada extra de verduras a Wall con un gesto amistoso. Sentados a una mesa vacía, rompieron el pan casi en ceremonia. Drexler cerró los ojos al primer bocado, parecía haber olvidado que la comida podía tener sabor. «Esto no puede ser real», murmuró Wall. «Entonces han ido muy lejos para impresionarnos el primer día», respondió Keller. Alrededor, los guardias charlaban y reían como si no hubiera guerra. La normalidad era casi cruel. En los barracones se encontraron camas con colchones limpios, mantas dobladas con precisión militar, una estufa de leña, increíblemente, libros, entre ellos un volumen gastado de Goethe en alemán. «Entregas de la Cruz Roja», explicó el escolta. Drexler fue el primero en decirlo en voz alta. «Si esto es prisión, nuestro país nos mintió». Los días siguientes fueron una lenta revelación. Comida abundante, libros, periódicos, guardias que cumplían las normas sin crueldad. Cuando algún prisionero causaba problemas, lo aislaban y la rutina continuaba como si la calma fuera el estado natural del mundo. Una tarde, un comandante naval americano, Harris, visitó el recinto. Preguntó sobre tácticas submarinas con respeto genuino, incluso reconoció innovaciones alemanas. Keller salió de la conversación sin sentirse humillado, sino extrañamente escuchado. En un recital improvisado, prisioneros tocaron una pieza suave de Schubert. Un guardia americano se detuvo a escuchar con sincero aprecio. Drexler sintió que se le cerraba la garganta. Por un instante no vio soldados enemigos, sino seres humanos unidos por la misma necesidad de consuelo. Wall escribió a su esposa describiendo la comida, la limpieza, la decencia inesperada. Dudó antes de cerrar el sobre, cómo explicar aquello a una familia que sobrevivía con migajas. Una mañana llegó correo de la Cruz Roja. Keller recibió una carta de su hermana: hambre, ruinas, incertidumbre. La última línea lo golpeó como un mazazo: el enemigo los trataba mejor que su propia patria. Meses después, el tren que los devolvía a Alemania traqueteaba entre paisajes devastados. Niños hurgaban en escombros, una mujer cargaba leña más grande que ella. Drexler rezó en voz baja por primera vez en años. En Bremen los esperaban rostros demacrados. El hermano de Keller lo miró con dureza. «Te alimentaron bien en América». «Sobrevivimos con hierbas hervidas algunas semanas», añadió, y se alejó. Ningún reproche pudo herir más. Los almirantes regresaban a un país que ya no reconocían. Drexler contempló el puerto que había comandado convertido en cementerio de acero retorcido y susurró: «Luchamos por restaurar la grandeza, y solo entregamos ruinas». Wall encontró a su esposa más delgada, pero con la misma chispa en los ojos. Cuando le contó la verdad sobre el cautiverio americano, ella respondió suavemente:
si la misericordia existe, tal vez aún podamos reconstruir. Keller visitó a la madre de un marinero perdido bajo su mando. La mujer, en un apartamento helado, puso una mano temblorosa sobre su hombro. La guerra se lo lleva todo a todos. Pero lo que hagamos después de la paz, eso es lo que importa. Con el tiempo, los tres se involucraron en la reconstrucción. Keller coordinó rutas de alimentos, Drexler reconstruyó la biblioteca de la Academia Naval con libros que invitaran a cuestionar, Wall enseñó disciplina sin ideología a los jóvenes. Las noches, sin embargo, seguían inquietas. Keller releía la carta de su hermana bajo la luz de una lámpara de queroseno. El mundo no recordará lo que creímos, sino cómo elegimos empezar de nuevo. En la quietud de aquellas noches, comprendió que la guerra había terminado en los campos de batalla, pero que otra guerra, más silenciosa, más profunda, acababa de comenzar dentro de él. La misericordia que había recibido no era un regalo americano, era una deuda que ahora debía pagar al mundo, y quizá, algún día, a sí mismo. Y aunque aún no lo sabía, ese era solo el principio de lo que el cautiverio le había revelado, no sobre América, sino sobre lo que un hombre puede llegar a ser cuando alguien decide tratarlo, contra todo pronóstico, como ser humano.